de abastecimiento de agua potable. Vamos a ver ahora la materia que nosotros le vamos a impartir. Su sigla es SIP 338. Ustedes la conocen como Sanitaria 1. Y mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Carlos Orlando Hernández Suárez. Soy ingeniero hidráulico de profesión. Tengo una maestría en el CIDIAT de Venezuela y tengo un doctorado en mi país, en Cuba. Lo que les quiero decir que cualquier duda sobre hidráulica me puede consultar. De estructura no sé nada, la verdad. ¿Está bien? Entonces vamos a ver en esta primera parte de la clase, que siguen entrando estudiantes, el alcance que vamos a tener con esta materia. En primer lugar, vamos a ver el objetivo que perseguimos con esta materia. Y el objetivo que nosotros perseguimos con esta materia es que ustedes sean capaces de, al finalizar la misma, que puedan dominar todos los conocimientos básicos que les permita diseñar, construir, operar y mantener un sistema de distribución de agua potable. Adicionalmente, tenemos como objetivo de la materia que ustedes conozcan los conocimientos básicos sobre los tipos de tratamiento que se aplican al agua de la fuente para su potabilización. Ese es el objetivo grande que tenemos con la materia. En la medida en que vayamos avanzando con las unidades, vamos a ver o a definir los objetivos específicos de la misma. ¿Cuál va a ser el contenido, el alcance que vamos a ver durante estas clases que vamos a impartir este semestre? Bueno, en primer lugar, vamos a ver en la unidad 1, vamos a ver algunos conceptos generales que nos van a ayudar a irnos introduciendo sobre el tema que vamos a tratar. Esa unidad la vamos a ver hoy. En la unidad 2 vamos a hablar sobre la calidad del agua. En la unidad 3 vamos a ver aquellos conceptos básicos sobre los tratamientos para la potabilización del agua. En la unidad 4 vamos a definir toda la información básica que se requiere para el diseño de una red de abastecimiento. En la unidad 5 vamos a hablar acerca del estudio de la demanda de agua, donde ahí vamos a definir cómo se calcula el caudal de diseño tanto de la planta, la red de distribución y todos los componentes que ella tiene. En la unidad 6 vamos a hablar acerca de los tanques de almacenamiento que se colocan en las redes. En la unidad 7 vamos específicamente a estudiar las redes de distribución. Esta unidad es fundamental porque ese es el objetivo que nosotros perseguimos con esta materia. En la unidad 8 vamos a hablar acerca de las estaciones de bombeo. En la unidad 9 vamos a hablar acerca de la aducción del agua. En la unidad 10 vamos a ver una metodología general para el diseño de una red de distribución. Y por último, en la unidad 11 vamos a hablar acerca de la explotación y conservación de un sistema de abastecimiento. Esas son las 10 unidades, las 11 unidades que vamos a tocar durante este semestre. La bibliografía que vamos a emplear, el texto que nosotros vamos a utilizar es un texto que ha sido elaborado por mi persona y por la ingeniera Carmen Ofelia Maida Vargas, y el texto se llama Abastecimiento de agua. Este texto ustedes lo van a poder adquirir en mi empresa. Tiene un costo de 40 bolivianos para aquellos que lo quieran. Y bueno, como vamos a ver más adelante, aquellos que me compren el texto a mí, pues van a tener una bonificación de 5 puntos adicionales a los 100 que ustedes pueden sacar con los parciales y exámenes finales. Esa es la carátula del texto. Es la 6ª edición. Y bueno, ahí está incluido todo lo que yo les voy a examinar, tanto en parciales como en examen final. Yo no me salgo de ese texto, ese es el texto guía básico, y ustedes, si se lo estudian, pues lógicamente van a salir muy bien en la materia.
El sistema de evaluación que nosotros vamos a tener, en primer lugar, es importante tener en cuenta la asistencia. Eso no lo establezco yo, eso lo establece el reglamento universitario, ustedes lo conocen, que aquellos alumnos que tengan un porcentaje de asistencia mayor o igual al 60% tienen el derecho a tener una nota final. El alumno que no lo alcance, pues lógicamente se le coloca como nota final 0. Cuando hablamos de la puntualidad, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, si vamos a empezar las clases a las 15:15, entonces yo les pido por favor que sean puntuales, porque lógicamente a mí me está saliendo todo el tiempo admitir, y eso me desconcentra. En relación a la participación en clase, bueno, va a estar muy limitado por el problema de ser virtual, pero yo siempre les voy a dar una oportunidad final para que puedan preguntar dudas y yo aclararse. La evaluación que vamos a realizar en exámenes, este semestre vamos a tener un primero y segundo parcial, cada uno con 30 puntos, y un examen final que va a tener 40 puntos. Si sumamos 30 más 30 más 40, son los 100 puntos que ustedes pueden obtener, de los cuales la nota de aprobación es 51 puntos. Para que ya les quede claro, vamos a tener que el primer parcial lo vamos a tomar después de, o sea, terminando la unidad 5, tomamos el primer parcial. El segundo parcial, terminando la unidad 7, tomamos el segundo parcial. Y el final, una vez que venzamos todo el programa de la materia, la unidad 11, tomamos el examen final, que como ustedes conocen, va a toda la materia que hemos impartido. Ahora bien, aquí hay algo importante. Por la compra del texto, que era lo que yo le decía, a mi persona, yo le doy 5 puntos adicionales. Quiero que quede claro que ustedes pueden optar por sus 100 puntos. Estos 5 puntos nada tienen que ver sobre los 100. Lo que significa que si ustedes no lo quieren comprar, no lo compran. Y si lo quieren fotocopiar, eso no es problema, es su problema nada más. Pero el que me compre a mí el texto, yo le doy 5 puntos adicionales, por lo que partirían de 105 a sacar 51. ¿Está bien? ¿Cómo van a adquirir el texto? El texto lo van a adquirir en mi empresa. Yo les voy a mandar al grupo la ubicación, y de 9 de la mañana a 2:30 del mediodía, ustedes van a poder visitar la empresa y comprar el texto ahí con la secretaria. ¿Está bien? La empresa queda por el tercer anillo zoológico. Bueno, eso es en relación al alcance, el objetivo fundamental de la materia, el alcance que tiene y la forma de evaluación que nosotros vamos a tener durante este semestre. O sea, que son las reglas de juego que nosotros les establecemos siempre para que ustedes puedan ya tener conocimiento de lo que se les va a impartir. Vamos ahora directamente a pasar a la unidad 1, que es lo que nos interesa, el problema de las clases. El que tiene el micrófono abierto, por favor, apáguelo. Bueno, vamos entonces a ver la unidad 1. Como les decía, en esta unidad vamos a tratar conceptos generales. El objetivo que tiene esta unidad 1 en específico es el de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos que les permitan ir familiarizándose con la materia que se les va a impartir. O sea, lo que queremos con esta unidad es hacer una pequeña introducción e irlo familiarizando con el tema que vamos a estudiar durante este semestre. En el punto 1 vamos a ver cuáles son las fases del ciclo urbano del agua. Es importante comenzar diciendo que la forma de vida que el hombre ha adoptado desde su aparición
en comunidad, o sea, el hombre siempre ha tendido a vivir en comunidad, por eso es que se han formado desde las pequeñas, medianas, hasta las grandes poblaciones, como son las ciudades donde hoy vivimos nosotros en una de ellas. Esta ha sido la razón fundamental que dio origen a la necesidad de los servicios gemelos de abastecimiento de agua potable y evacuación de las aguas negras. ¿Qué sucede? Que mientras el hombre vive distanciado, lejos y solo, pues una persona de un pozo somero puede sacar los wates que necesita, o de un río, de un arroyo. Pero cuando ya estamos hablando de un grupo de personas que pueden alcanzar hasta miles de personas o millones de personas, entonces ya lógicamente es muy difícil poder sacar a batecito de agua para alimentar a todas esas personas. Entonces eso es precisamente lo que dio lugar a la presencia de estos servicios gemelos de abastecimiento de agua y evacuación de las aguas negras o aguas residuales que se generan como resultado del uso de esta agua potable. Es importante también decirle que tanto el diseño como la construcción, ese es el problema de estar entrando los alumnos, ¿eh? Es importante decirle que tanto el diseño como la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras para proporcionar tanto el abastecimiento como la eliminación de las aguas negras son problemas que se estudian en la ingeniería sanitaria. De hecho, esta materia que ustedes están impartiendo es una de las dos que componen la ingeniería sanitaria. En SANI 1, que es lo que estamos viendo en este día, vamos a ver todo lo que es el abastecimiento de agua potable. En SANI 2, que fue la materia que acabo de terminar de dar clase, vamos a ver todo lo que son la eliminación de las aguas negras. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las horas necesarias que se requieren para poder realizar el abastecimiento de agua potable a una población. En primer lugar, lo primero que necesitamos nosotros es la fuente de abastecimiento. O sea, tenemos que identificar una fuente, sea un río, un arroyo, una quebrada, un lago, una laguna, un embalse de una presa, un acuífero, etcétera. Pero no podemos pensar en un abastecimiento de agua si no tenemos identificada la fuente de donde nosotros vamos a captar el agua para abastecer. En segundo lugar está la planta potabilizadora. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, la gran mayoría de estas fuentes, el agua que se tiene no es un agua potable. ¿Qué significa que el agua sea potable? En su concepto más genérico, es aquella agua que puede ser consumida por un ser humano sin ocasionarle ningún daño a su salud ni ningún trastorno físico. ¿Está claro? O trastorno fisiológico. Entonces, cuando las aguas no son potables, o sea que el hombre puede tomarla y puede dañar su salud, es obligatorio llevarla a una planta potabilizadora para, como lo dice su nombre, potabilizar esa agua de la fuente no potable en un efluente que sale de la planta que ya es un agua potable lista para el consumo de la población. El otro elemento, la otra obra que componen los sistemas de abastecimiento son las conductoras. Como podemos ver aquí, son grandes tuberías o canales, etcétera, o túneles que se construyen para transportar el agua desde la fuente hasta la red de distribución. ¿Qué sucede? Que en la gran mayoría de los sistemas que nosotros vamos a diseñar, nos vamos a encontrar con que la fuente está alejada del núcleo poblacional. Y entonces hay que transportar el agua desde esa fuente hacia en donde está ubicada la población. Y para ello se utilizan las tuberías que se conocen como conductoras o de aducción. El otro elemento son las estaciones de bombeo. Muchas veces, producto de las características del terreno, sobre todo cuando la topografía es llana o cuando estamos obligados a sacar el agua de un acuífero que se ubica bajo el subsuelo o el terreno, entonces utilizamos lo que se conocen como bombas, las bombas. Y estos equipos de bombeo nosotros los colocamos en lo que se denominan las estaciones de bombeo. Ahora, muchas veces el agua es extraída, por ejemplo, como ocurre aquí en Santa Cruz, en muchos casos,
es extraída del acuífero y se lleva a un tanque de almacenamiento elevado. ¿Para qué? Para garantizar la entrega por gravedad hacia la red de distribución. Por otro lado, tenemos que el otro elemento que compone el sistema de abastecimiento de agua es la red de distribución, que es el conjunto de tuberías que pasan por todas las calles donde al menos haya un usuario para poder de ellas sacar las acometidas domiciliarias y entregar el agua a cada uno de los usuarios que componen nuestro sistema. Entonces, esas son las partes componentes de un sistema de abastecimiento de agua. Ahora, en esta figura que vemos acá, nosotros vamos a ver la secuencia de lo que representa la ingeniería sanitaria en su conjunto y cuyo nombre se conoce con el nombre de fase del ciclo urbano del agua. ¿Está claro? ¿Qué cosa es el ciclo urbano del agua? El agua, cuando nosotros comenzamos este ciclo, si nos damos cuenta, supongamos que este es un río, y entonces nosotros estamos captando el agua de este río, que va a ser el que va a ser la función de fuente de abastecimiento. El agua que nosotros captamos de este río, sobre todo las aguas superficiales, hoy en día es muy difícil que sean un agua potable. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar en contacto con la superficie del terreno, pues este hace que la contamine esa agua, además de estar en contacto con la atmósfera. Entonces, el agua que nosotros captamos la tenemos que pasar por una planta potabilizadora de agua, que es esta que vemos acá. Una vez que el agua no potable que ingresa a la planta, vamos a obtener, a pasar por todos estos dispositivos de tratamiento que le van a retirar las impurezas que tiene el agua, que la hacen no potable, en potable. El agua que abandona la planta ya va a ser un agua que es potable. Y por ende, a través de una tubería de aducción o conductora, la llevamos hasta las cercanías de la población y en este caso podemos entregarla por gravedad cuando tenemos un tanque de almacenamiento o por bombeo si es que no se justificara la presencia de un tanque de almacenamiento. Entonces, el agua que abandona el tanque de almacenamiento es conducida a través de una red de distribución de agua potable que por medio de acometida se le entregue el agua a cada uno de los usuarios del sistema. Entiéndase como usuarios los domicilios, los comercios, las industrias y las instituciones. Una vez que el hombre, y hasta aquí, justo hasta la red de distribución, todo este primer proceso que hemos visto, desde la captación, potabilización y distribución, almacenamiento y distribución a través de la red, hasta las acometidas, es lo que nosotros vamos a estudiar durante este semestre en este horario y en esta materia que les vamos a impartir. Ahora bien, el agua cuando es usada tanto en los domicilios, comercios, industrias e instituciones, se devuelve a través de los tragantes de los lavaplatos, a través de los tragantes de las duchas, cuando descargamos los inodoros, a través de los tragantes de las lavanderías, etcétera, es devuelta como un agua ya residual o un agua negra contaminada. Entonces esa agua no la podemos largar a la cuneta de las calles, porque si no estaríamos contaminando el lugar y además exponiendo al contacto la población con esa agua residual cargada de gérmenes patógenos. Entiéndase como gérmenes patógenos las bacterias que largan los cuerpos de sangre caliente, como son el cuerpo humano, y que pueden desatar las enfermedades de origen hídrico, tales como la fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, mebiasis y el cólera, que puede matar a los seres humanos. Entonces, por eso que esas aguas son recolectadas a través de lo que se conoce con el nombre del alcantarillado sanitario, para alejarla lo más rápido posible del núcleo poblacional que la genera y entregarla a una segunda planta de tratamiento, pero esta de aguas residuales, que es lógico más costosa que la de agua potable. En esta planta se le retiran todas las impurezas que tiene esa agua
hasta obtener un efluente que cumpla con la norma de vertido del agua tratada en un cuerpo receptor. Y a través de un emisario es de vuelta al mismo cuerpo receptor. Por eso se llama ciclo, porque donde inicia, termina la descarga del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Está claro? O sea, no puede faltar dentro de este proceso esta planta de tratamiento de aguas residuales, porque si yo descargo del alcantarillado directo estas aguas a la fuente, lo único que voy a hacer es contaminarla y lógicamente cuando la capte por aquí, al estar más contaminada, esta potabilización o esta planta me va a salir mucho más cara todavía. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un video donde le explico lo mismo que le he explicado, pero bueno, vamos a verlo de otra manera. Me avisan si lo escuchan. Al No lo día con escuchan, me Plastigama. dicen. El agua es el líquido vital con el que se abastece tu hogar. ¿Te has preguntado cómo llega a tu vivienda para satisfacer las necesidades de tu familia? El regalo más preciado de la naturaleza proviene de manantiales, ríos, lagos y pozos subterráneos. Pero no llega a nosotros en su estado original, ya que pasa por una planta de tratamiento para un proceso de potabilización, para luego distribuir el líquido vital a través de tuberías hasta la conexión domiciliaria, y así suministrar el agua potable a cada uno de los puntos de consumo del hogar, para que tu día a día fluya y no se detenga. Plastigama, soluciones siempre. Bueno, ahí a través de ese video, bueno, de una manera ilustrada, se puede ver lo que, lógicamente, todo lo que es la distribución nada más que lo que nos corresponde, ¿no? Porque ya después vendría la parte de la recolección del agua. ¿Está bien? Pero lo que nosotros nos vamos a ocupar es justamente hasta esa cometida que alimenta cada una de las edificaciones de los usuarios. Entonces vamos a ver en el punto 2 cuáles son las funciones que cumplen las obras necesarias para el abastecimiento de agua, que son las que ya mencionamos. Vamos a ver su función. Por ejemplo, la fuente de abastecimiento se constituye un elemento indispensable para la distribución de agua, ya que de no existir una fuente de agua en el lugar, no se puede realizar la distribución. Ustedes dirían, pero eso es obvio. No, no es obvio. Para que ustedes tengan idea, una vez a mí me contrató la alcaldía de Trigal para que revisara un proyecto que habían hecho el FPS para el abastecimiento de agua a la población. Y cuando yo reviso, lo primero que hago es visitar con el alcalde. Lo primero que hice, y es lo que debemos hacer todos los ingenieros que nos dedicamos a esto, es ir a buscar la fuente. Y entonces con el GPS, con las coordenadas que decían, era en un cerro, fuimos hasta el mismo lugar donde decía el proyectista que ahí estaba la fuente. Para sorpresa de todos, cuando nosotros llegamos al lugar, no había ni una gota de agua. Nos miramos así todos y me dice el alcalde, ¿y ahora? Bueno, ahora no, ahora hay que hablarle al FPS para que le hable al proyectista para que podamos ver que si no estamos equivocados, que él nos traiga a la fuente. Tomamos fotos y nos reunimos. Cuando nos reunimos con la empresa que hizo el proyecto, le preguntamos que habíamos ido y que no había agua. Y entonces en el lugar, entonces nos dicen, le preguntamos, ¿ustedes fueron al lugar? ¿Identificaron? No, no fuimos porque abajo nos dijeron unos comunarios que allá arriba había cantidad de agua y un agua linda, que era, se podía tomar sin tratamiento. Entonces, eso es lo que yo siempre les insisto a ustedes. Tenemos que ver la fuente, aparte de que hay que estudiar la calidad y la cantidad de agua, y si no hay fuente, no hay, porque, bueno, el resultado de la reunión, que no se pudo ejecutar el proyecto porque no había fuente, y creo que actualmente Trigar le entrega agua a Valle Grande. Entonces, por eso les digo que es indispensable identificar la fuente, verificarla, y bueno, como vamos a aprender acá, estudiar las cantidades disponibles que nos puede dar de agua y además la calidad que tiene.
Existen dos tipos de fuentes que son las más utilizadas. Están las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Como fuentes superficiales, nosotros podemos identificar, en primer lugar, los embalses de las presas. Miren ustedes aquí, esto es una presa. Y aguas arriba de la presa se forma un embalse. Porque esta presa lo que viene a hacer es el cierre parcial del cauce del río, interrumpir el cauce del río para almacenar el agua aguas arriba. Están los ríos, los lagos y las lagunas. ¿Está bien? Esas fuentes superficiales pueden estar o estacionarias o en movimiento, como es el caso de en los embalses, está estacionaria, en los lagos y en las lagunas está estacionaria, y en los ríos, arroyos o quebradas está en movimiento. Como fuente subterránea, podemos decir que la fuente subterránea surge una vez que las aguas primero fueron escurrimientos superficiales, o sea, escurrieron por la superficie del terreno, pero que a partir de la permeabilidad, al encontrar un terreno permeable, pues entonces comienza su infiltración en el terreno hasta que son almacenadas en el subsuelo, convirtiéndose en lo que se conocen como el nombre de los acuíferos. O sea, ellas se almacenan en estratos impermeables, se infiltran hasta que llegan a un estrato impermeable o una capa de terreno impermeable que las almacena, convirtiéndolas en ese momento lo que se conoce con el nombre de acuífero. Estas aguas, para poder extraerlas, tenemos que hacer una perforación de un pozo, como ya ustedes deben haber visto en muchos lugares, porque Santa Cruz se dota de agua del acuífero, y colocar un equipo de bombeo. A las obras que se construyen para la extracción del agua para su distribución se le conoce con el nombre de obras de toma, las cuales pueden ser de extracción por gravedad para las aguas superficiales. O sea, fíjense que es un río. Hemos hecho una obra que a través de una compuerta podemos desviar parte del río para el consumo. Y la otra forma de obra de toma es de extracción por bombeo, sobre todo para las aguas que están almacenadas en el subsuelo, en los acuíferos. ¿Está bien? Eso es importante que ustedes conozcan. Ahora, vamos a ver el segundo elemento que compone un sistema de distribución, que es la planta potabilizadora. La planta potabilizadora es el lugar donde se le aplica el tratamiento al agua captada de la fuente para su potabilización. Cuando el agua de la fuente no es apta para el consumo humano. Ya vamos a estudiar acá los requisitos para considerar un agua potable, que son 28 parámetros que establece la norma para considerar si el agua es potable o no potable. Si de esos 28 parámetros, al menos uno no cumpliera con los valores recomendados por la norma, ya entonces el agua no es potable y tenemos que hacerla tratar en una planta potabilizadora. Esta es una fotografía de la planta potabilizadora de la ciudad de Concepción, aquí en Santa Cruz. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un video que también nos va a ayudar a entender un poquito qué cosa es una planta potabilizadora. Los dejo mirando. Tratamiento y potabilización del agua. El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño que se ven y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente. Después, por la acción de la gravedad,
Los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. Bueno, ahí vimos un poco más ilustrado lo que yo les decía de lo que es una planta potabilizadora. Vamos a ver que el otro elemento que compone un sistema de distribución es la conductora, que como bien ya les dije, es el medio a través del cual el agua es conducida desde la zona de extracción, o sea, desde la fuente, hasta la red de distribución. En un 99,9% vamos a encontrar que siempre va a ser necesario una aducción. Creo que el pequeño porcentaje que hay, uno de ellos está en Santa Cruz, que la fuente está debajo de la ciudad. Pero en el resto de los lugares vamos a ver que siempre es necesario una tubería de aducción. La aducción o conductora, como se le conoce, puede ser a través de grandes tuberías. ¿Por qué digo grandes tuberías? Porque ahí va a transportarse todo el agua que se va a consumir en la ciudad o en la población que vamos a distribuir. Por ende, a pasar todo el caudal por esta tubería siempre va a ser de grandes dimensiones. Puede ser a través de túneles, como es la distribución del agua en Cochabamba, de la presa se extrae a través de túneles para la ciudad, o puede ser a través de canales. Es importante se tenga presente siempre que en el caso de canales, estos canales, como vemos acá, tienen que ser tapados. ¿Por qué? Porque si yo esta agua la dejo tapada y ya yo la pasé saliendo de la fuente por la planta potabilizadora, si los canales que transportan el agua son destapados, se puede volver a contaminar el agua, perdiendo toda la inversión que hicimos en su potabilización. Bien, el otro elemento que nosotros vamos a encontrar en un sistema de distribución es la estación de bombeo, que es la instalación que permite llevar el agua, ya sea del acuífero hacia un tanque elevado para su entrega por gravedad, o permite además su entrega directa a la red. Como ustedes ven, Santa Cruz de la Sierra tiene una topografía muy llana. La justificación para colocar un tanque elevado es que cuando nosotros calculemos la altura máxima del tanque no exceda de los 30-35 metros máximos. O sea, no se recomienda colocar tanques elevados a alturas mayores a los 30 metros. ¿Por qué? Porque ya no se justifica desde el punto de vista económico, porque estructuralmente sale caro. Entonces, además de operacionalmente. Entonces, lo que se hace cuando la topografía es muy llana y demanda alturas de tanque, por ejemplo, de 60, 80 metros, entonces ya no se distribuye por gravedad un tanque, sino que directamente del acuífero se entrega a la red por bombeo directo, que es lo que tiene el sistema de abastecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por las características de la ciudad, que es muy llana como tal. ¿Está bien? Entonces la estación de bombeo te puede servir para sacar el agua de la fuente y entregarla a un tanque y del tanque por gravedad, o sencillamente para sacar el agua de la fuente y entregarla directa a la red cuando la altura del tanque no se justifique. El otro tipo de dispositivo que encontramos son los depósitos o tanques de almacenamiento. Este es el depósito que se coloca para almacenar una determinada cantidad de agua en las horas de baja demanda para poder satisfacer o utilizarlas posteriormente en las horas de alta demanda. ¿Está bien? Eso es importante. Siempre que se pueda, lo ideal en un sistema de distribución de agua es que exista, o sea, siempre que se pueda, que coloquemos un tanque elevado.
porque aun cuando nosotros saquemos el agua del acuífero y tengamos un equipo de bombeo para llenar el tanque, no es lo mismo llenar un tanque que distribuir directo a la red. Si nosotros distribuimos directo a la red, prácticamente tenemos que bombear las 24 horas del día para dotar de agua a la población, porque no hay otra manera de alimentar la red. Sin embargo, si tenemos un tanque, estas bombas van a trabajar un tercio, hasta un tercio, 2 tercios máximo del tiempo total del día. ¿Por qué? Porque van a llenar el tanque. Cuando se llene el tanque, entonces comienza la entrega por gravedad y no van a volver a funcionar hasta que el tanque se vacíe. Entonces con eso se reducen las horas de bombeo y lógicamente el costo de consumo de energía que hay que pagar por el servicio que presta la empresa eléctrica que alimenta la estación de bombeo. El otro elemento que compone el sistema de distribución es la red de distribución propiamente dicha, que es el conjunto de tuberías que pasan por todas las calles, que van a ir a, como ya vamos a aprender acá, a una separación de la acera de 1 metro y a una profundidad de 80 centímetros, a partir de la cual nosotros sacamos, ¿qué cosa? Las acometidas domiciliarias que van a alimentar cada uno de los usuarios que tiene la red como tal. Y esas son las partes que componen todo el sistema de distribución de agua potable. Vamos a ver un video que les va a ir un poco ilustrando esto que estamos nosotros impartiendo. Los dejo con el video. Abrir la llave y que de ella brote agua potable es muy fácil. Sin embargo, detrás de esto existe un proceso que pocos nos imaginamos y conocemos. Todo inicia en las profundidades de la montaña. Es precisamente ahí donde se construyen tomas de captación, que son infraestructuras que, como su palabra lo dice, captan el agua para que ésta inicie su camino hasta la ciudad. Una vez que el agua es capturada en lo profundo de la montaña, esta es transportada a través de tuberías de conducción a sitios donde es almacenada. Sin embargo, antes de hablar de dónde y cómo se almacena el agua, es importante que conozcamos que no siempre el agua que llega hasta nuestros hogares proviene de la montaña. El crecimiento poblacional y la disminución de la producción de las fuentes superficiales cada vez más obligan a perforar pozos. Los pozos son hoyos taladrados en la tierra que alcanzan una fuente de agua como es un acuífero. Ahora bien, retomando el recorrido que hace el agua para llegar a la ciudad, debemos conocer que, independientemente de dónde se tome, esta debe ser tratada para que sea apta para el consumo humano. ESPH, por ejemplo, utiliza 3 tipos de 1. Clorogas, 2. Pastillas de cloro, 3. Hipoclorito de sodio. Posteriormente a que el agua recibe su desinfección, es trasladada a tanques de almacenamiento, de donde después se desplaza a través de tuberías de distribución a cada casa, comercio, etc., que cuenten con un servicio de agua potable. Cuando ya el agua es transportada, esta ingresa a los inmuebles a través de lo que se denomina acometidas, que son tuberías que están conectadas a las redes de conducción. Para el ingreso del agua a los hogares y comercios, se coloca un medidor, el cual se instala generalmente en las aceras ubicadas frente a los inmuebles, con el fin de medir la cantidad exacta de metros cúbicos de agua potable que se consumen en este. Una vez ahí, el agua inicia su recorrido por medio de las instalaciones internas. Como pudimos observar, un acueducto es un complejo y vulnerable sistema que requiere de planificación, control y monitoreo constante. Acciones que emprendemos en la ESPH con el fin de brindar 100% agua de calidad. Somos ESPH. Bueno, ahí vimos de manera ilustrada lo que, habíamos ya descrito anteriormente, las partes que componen un sistema de distribución de agua. Vamos a ver en el punto 3
las necesidades de agua que tiene el hombre civilizado, o sea, que tenemos nosotros en la actualidad. En primer lugar, las necesidades de agua que tenemos nosotros son personales. Se puede clasificar en 4 grandes grupos. Necesidades personales, comunales, agrícolas e industriales. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cada una de ellas. Las necesidades personales que tenemos nosotros, ¿cuáles son? La fisiológica, o sea, el agua que nosotros necesitamos consumir para poder hidratar nuestro cuerpo, el agua que empleamos en la cocción de los alimentos, el agua que empleamos para bañarnos, ducharnos, el agua que empleamos para limpiar los ambientes de la vivienda donde nosotros vivimos, el agua que empleamos para el lavado de la ropa, el agua que utilizamos para lavar el inodoro, los urinarios, etcétera, para evacuar los líquidos fisiológicos, el agua que utilizamos muchas veces para limpiar la movilidad, la moto, la bicicleta, lo que tengamos, y se considera también una necesidad personal el agua que utilizamos para regar nuestras plantas en el jardín. No se confunda con esto el regado de grandes sembradíos, ¿no? Solo el agua de jardín. Entre las necesidades comunales que tenemos todos los hombres que vivimos en esta sociedad o en cualquiera, está en primer lugar el agua que se utiliza para la protección contra los incendios, o sea, la que emplean los carros de bomberos, que es extraída de la red a través de lo que se conoce con el nombre de los hidrantes, que vamos a estudiar acá. Está el agua que utilizamos todos cuando lamentablemente caemos en un hospital enfermo, el agua que se utiliza en los comedores, restaurantes, escuelas, etcétera, el agua que se emplea en las lavanderías, el agua que se utiliza para la limpieza de las calles o plazuelas, etcétera. Por ejemplo, cuando se termina el carnaval, vienen esas cisternas limpiando las plazuelas y las calles. Esa es el agua comunal. El agua que se utiliza en las fuentes y los parques acuáticos, y el agua que se utiliza para la recreación en aquellos, parques acuáticos, piscinas, etcétera, como tal. Dentro de las necesidades agrícolas, el agua, ya estas no tienen necesidad de ser aguas potables, pero bueno, las necesidades agrícolas que tiene el hombre civilizado son 2: el agua para el abastecimiento a los animales y el agua que se utiliza para el riego de los grandes sembradíos de cultivo. Y por último, las necesidades industriales, está el agua incorporada en los productos industriales, como por ejemplo son las bebidas, los jugos, etcétera. El agua que se utiliza como transporte de material, o sea, los ríos que muchas veces se utilizan para trasladar las troncas de madera y así ahorrar costos elevados de transportación. El agua que se emplea para la generación de energía eléctrica, esta es la presa Itaipú de Brasil, donde se utiliza el agua para generar la energía potencial que tiene el agua, para transformarla en energía eléctrica. Y bueno, está el agua que se emplea para los sistemas de refrigeración, por ejemplo, en las empresas termoeléctricas, o en la industria para el lavado y el mejoramiento de la calidad de los alimentos. Ahora vamos a ver en el punto 4 una reseña histórica sobre el desarrollo de los acueductos, o sea, cómo es que surge por primera vez y dónde surgen estos sistemas de distribución de agua. Es importante aclararle que todo lo que es el sistema de distribución de agua, los romanos le denominaron con el nombre de acueducto, y todo lo que es la recolección y tratamiento de las aguas residuales, los romanos le denominaron alcantarillado. Entonces, por eso vamos a ver ahora la reseña histórica sobre el desarrollo de los sistemas de distribución de agua que le denominaron acueducto los romanos. Bueno, el acueducto, nombre que le dieron los romanos al abastecimiento de agua, tiene su origen en la medida en que comienzan a aparecer los núcleos urbanos. O sea, mientras mayor iba creciendo la población, pues entonces era más necesario buscar un sistema que pudiera abastecer de agua a toda esa población. Lógicamente, los que para mantenerse necesitaban asegurar un sistema de distribución de agua para servir
a la población del núcleo. Mientras el núcleo poblacional es pequeño, el abastecimiento es posible resolverlo con una instalación elemental como la siguiente. O sea, mientras más pequeño es la población, o sea, si tenemos casas aisladas, etcétera, es posible alimentar la población, o sea, abastecerse de agua a la población mediante un pozo somero. Entiéndase como pozo somero aquellos que tienen una profundidad menor a los 10 metros, mediante aljibes o extrayendo el agua de los manantiales con baldes como tal. Pero ¿qué sucede? Cuando la población empieza a crecer y el núcleo ya es más grande, entonces se hace necesario que se construya una instalación que permita llevar esos grandes volúmenes a la población, dando lugar a la aparición de lo que se conoce con el nombre de los acueductos. Un acueducto moderno, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, parte de una fuente donde el agua de la fuente es potabilizada en una planta, es conducida a través de una aducción hasta un tanque y del tanque es entregada por gravedad a la red de distribución que se encarga de llevar el agua calle por calle a todos los usuarios, de donde se sacan, como ya ustedes conocen, las acometidas que alimentan cada una de las edificaciones de los usuarios del sistema. Las primeras obras de acueductos reconocidas en el mundo son las ejecutadas durante el establecimiento de la ciudad de Roma, quien llevó esa tecnología a todos los países que formaron el Imperio Romano, entre ellos España, Francia, etc. Y estos son los primeros acueductos que se reconocen en el mundo, que fueron los canales estos hechos en piedra que construían los romanos para llevar agua a sus poblaciones. Ahora bien, vamos a ver en el punto 5 cuáles son las características que debe reunir un servicio de abastecimiento de agua. Un servicio de abastecimiento de agua tiene que ser, en primer lugar, un servicio instantáneo. ¿Qué significa eso? Que el usuario lo solicita cualquier día, a cualquier hora, y espera ser servido de manera inmediata. O sea, nosotros ahora tenemos un lote, construimos una casa y queremos que nos doten de agua a nuestra casa. Vamos a ir ¿a dónde? A la empresa que preste el servicio en la zona donde está nuestra casa, vamos a visitar una oficina dentro de esa empresa que se llama ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor. Ahí solicitamos que nos den el servicio de agua potable y automáticamente no hemos salido de ahí, ya le pasan al departamento técnico y ya están saliendo los técnicos para hacer que los plomeros, en este caso, para hacer las instalaciones de acometida y darnos el servicio de agua de manera instantánea. No es que yo solicito el servicio a la semana o a los 10 días vienen y me hacen la instalación. No, tiene que ser en el instante en que se pide, porque es un servicio básico. Además de ser instantáneo, tiene que ser un servicio de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que nosotros entreguemos tiene que ser potable. O sea, capaz de ser ingerida por la población sin que le produzca ningún daño a su salud. Y además, el servicio con el que nosotros vamos a prestar tiene que ser un servicio que nos garantice el volumen requerido, que eso lo establece la norma en vigencia en el lugar, con la presión necesaria para llegar al nivel del usuario. O sea, no es que yo le voy a poner un grifito y que a los 50 centímetros va a caer una gota de agua. No, el agua tiene que llegar al nivel de las duchas, a nivel del usuario. Tiene que tener la presión necesaria y el volumen requerido como tal. Entonces, estas son las características fundamentales que tienen que cumplir hoy en día los servicios de abastecimiento de agua que nosotros, los ingenieros que estudiamos para eso, ustedes, que tienen que diseñar y cumplir con estos requisitos. Vamos a ver en el punto 6 todos los problemas relacionados con los servicios de agua. O sea,
Los problemas que nosotros debemos enfrentar al proyectar un sistema de distribución de agua potable son los siguientes. En primer lugar, tenemos que enfrentar problemas hidrológicos, sanitarios y económicos. O sea, siempre vamos a tener que enfrentar estos tres tipos de problemas al realizar un proyecto de distribución de agua potable. Dentro de los problemas hidrológicos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que analizar? Bueno, en primer lugar, identificar las posibles fuentes. ¿Por qué digo las posibles fuentes en plural? O sea, nosotros siempre en el lugar que vamos a hacer el diseño, debemos identificar todas las posibles fuentes que existan. Puede ser que, ¿cómo vamos a identificar esto? Por ejemplo, nosotros visitamos, si es una comunidad donde ya hay gente que vive, esa gente de algún lado está sacando agua. Entonces nosotros vamos y es tan sencillo que le decimos, ¿de dónde saca agua usted? Y a lo mejor uno me dice, de un río que pasa por un arroyo que pasa por atrás de mi casa. ¿Y de dónde saca agua usted? Yo tengo una noria de un pocito que saco el agua. Y entonces de esa manera nosotros vamos identificando las posibles fuentes. ¿Por qué? Porque ya vamos a aprender acá que de esas posibles fuentes nosotros vamos a tener que hacer un estudio de cantidad y de calidad del agua. Y lógicamente nos vamos a quedar con aquella fuente de mejor calidad y que sea capaz de satisfacer la demanda de la población. Muchas veces tenemos que echar mano a más de una fuente. Segundo lugar, tenemos que ver cuáles son las restricciones de captación en tiempo, cantidad y calidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer un estudio de las 4 estaciones, sobre todo haciendo especial hincapié en la época de seca. ¿Por qué? Porque en la época de seca, lógicamente, vamos a tener menos agua, tenemos restricciones en la cantidad y lógicamente puede ser que ese estudio nos arroje que esa fuente en época de seca no nos pueda abastecer y tengamos que buscar otra fuente o construir, como son en el caso de las presas, una presa para almacenar agua durante el periodo lluvioso para poder satisfacer la demanda en el periodo de seca. Y además estudiar la calidad de la fuente, como les decía, porque siempre es mejor captar el agua de una fuente, aun cuando no sea potable, pero que esté menos contaminada, porque la planta que vamos a construir, pues lógicamente va a ser más económica. Hacer un estudio de precipitación pluvial, su frecuencia e intensidad, porque esto nos va a permitir definir el volumen de agua que nos va a entregar, porque esa fuente, si nosotros le sacamos el agua, de algún lugar ella tiene que reponerse. ¿Y de dónde es eso? De la precipitación pluvial. Por otro lado, debemos tener en cuenta las pérdidas por filtraciones o escurrimientos. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay ríos que tienen cavernas, o sea, en estratos rocosos, y el agua se pierde, parte del agua se pierde o se infiltra. Entonces hay que tomar en cuenta esas posibles pérdidas porque probablemente llegue alguna época del año en que el agua no sea suficiente como para seguir escurriendo y se infiltre toda en el subsuelo. Y por otro lado, relacionar siempre las cantidades disponibles con las demandas. O sea, nosotros sabemos y conocemos la población, podemos calcular cuánto es el caudal que va a demandar esa población y pues tenemos que compararlo con el caudal que es capaz de darnos esa fuente. Entonces, ¿para qué? Para que en caso de que la demanda supere la capacidad de la fuente, eso significa que en algún momento nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder entregarle a la población. Entonces, eso es un estudio muy importante que siempre hay que hacer. Ahora, dentro de los problemas sanitarios, son 2 los fundamentales. En primer lugar, es que cuando nosotros definimos ya la fuente, identificamos y definimos la fuente con que nos vamos a quedar, lógicamente tenemos que tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua, un ejemplo, UTALAB en la universidad, es un laboratorio acreditado, llevamos la muestra de esa agua al laboratorio y de ahí entonces nos van a decir si el agua es potable o no. Si nos dijeran que no es potable, entonces tenemos que diseñar una planta potabilizadora. Y el otro problema son los tratamientos de las aguas residuales
antes de su disposición. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes dirían, pero ¿vamos a tratar las aguas residuales si estamos diseñando el sistema de distribución? No. Pero sí es importante saber, porque supongamos que no haya alcantarillado en la zona, como ocurre en muchos lugares, inclusive de Santa Cruz. ¿A dónde van a largar las aguas? A la cuneta de las calles. En la cuneta de las calles, a 80 centímetros de profundidad, nosotros vamos a tener la red de agua potable. Un reventón de la red de agua potable puede hacer que se contaminen las dos aguas. Y eso puede generar, ¿qué cosa? Grandes epidemias. Está claro, las enfermedades de origen hídrico. Entonces, si nosotros identificamos esta situación, nosotros no vamos a diseñar el sistema de distribución de agua, pero sí vamos a decirle, en nuestro proyecto vamos a poner como una recomendación que el sistema que hemos diseñado no se construya hasta tanto se resuelva la disposición del agua en las cunetas de las calles. ¿Está claro? Y el otro problema que nosotros tenemos que enfrentar y que no está nunca ajeno son los problemas económicos. Cuando hablamos de los problemas económicos nos referimos a los recursos que disponemos o que vamos a disponer para nuestro sistema, y eso nos va a permitir definir qué cosa nuestro periodo de diseño. ¿Qué significa el periodo de diseño? Es el periodo para el cual nosotros vamos a diseñar nuestro sistema de distribución. Este periodo lo fija la norma boliviana, como vamos a aprender acá, pero este periodo está en función del tamaño de la población actual. Pero, por ejemplo, si vamos a suponer que para la población actual nosotros nos dice la norma que el periodo de diseño debe estar entre 20 y 30 años, pero los recursos que nosotros disponemos no nos da para construir una red para toda la población que se va a asentar durante 30 años, entonces tendremos que decidir un periodo de diseño acorde a la cantidad de recursos que nosotros disponemos. Por otro lado, tiene que ver con las dimensiones y las capacidades de la instalación, que está muy relacionada con lo que vimos anteriormente con el periodo de diseño. Mientras mayor es el periodo de diseño, mayor caudal y mayores van a ser nuestras dimensiones y capacidad de las instalaciones. Por otro lado está el nivel de calidad del agua que ha de garantizarse. Aquí siempre es que el agua sea potable, no hay justificativo. ¿Está claro? Y por último, establecer un equilibrio entre las necesidades y las inversiones que éstas exijan. ¿Qué significa eso? Supongamos que nosotros vamos a dotar de agua a la población, pero cuando nosotros hacemos un estudio socioeconómico de esa población, nosotros detectamos que los recursos que dispone la población para pagar el servicio no les da como para ponerle acometidas domiciliarias. Entonces, en ese caso, podemos optar la alternativa de poner en las esquinas de las calles piletas públicas para que ellos vengan y acarreen su agua. O sea, que va a depender de la disponibilidad de recursos de la población, el sistema que nosotros le diseñemos y la forma que ellos tengan de obtener el agua. ¿Está claro? Lo que no podemos hacer es diseñar un sistema que ellos no puedan cubrir con el pago de los servicios, con su salario que ellos tienen o con la disponibilidad de recursos. ¿Está bien? Porque si no, el sistema va a fracasar. Bueno, vamos a ver qué se conocen como elementos básicos para el servicio de agua. Nosotros, en un servicio de distribución de agua, basado en las partes que componen el servicio de distribución de agua, hay algunos de esos elementos que se consideran como básicos y otros elementos que se consideran como no básicos. El criterio de elemento básico es aquel elemento que no puede faltar. Si no existe ese elemento, no vamos a tener sistema de servicio de agua, de distribución de agua. Y el elemento no básico, el concepto es aquel elemento que puede o no aparecer dependiendo de las condiciones del lugar donde nosotros vamos a diseñar nuestro sistema de distribución. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos básicos en un sistema de distribución? En primer lugar, la fuente. ¿Por qué es básica la fuente? Porque si no hay fuente, no hay sistema de distribución.
Entonces, ese es un elemento básico. En segundo lugar, la conductora. Es difícil decir esto aquí en Santa Cruz porque algunos de ustedes podrían decirme, pero en Santa Cruz no hay conductora porque el agua se saca y se distribuye directo a la red. Pero es que Santa Cruz es una ciudad totalmente atípica en el mundo. Como yo les decía, en el 99,999% se necesita conductor. Creo que en ese pequeño porcentaje está Santa Cruz y alguna otra ciudad en el mundo. Entonces, si no hay conductora, ¿cómo voy a llevar el agua de la fuente a la red, al sistema de distribución si no tengo la conductora? Y el otro elemento básico que compone un servicio de agua es la red. Si no tengo la red, ¿cómo voy a entregar el agua a los usuarios? ¿No ven? Ahora, ¿cuáles son los elementos no básicos? La planta potabilizadora. ¿Por qué es no básica? Porque si yo, por ejemplo, en Santa Cruz el agua de la fuente, que es el acuífero, generalmente el agua es potable. Y ustedes van a ver que la ciudad de Santa Cruz, el agua es extraída directamente del acuífero y se entrega a la red. No necesita planta potabilizadora. Entonces, desde el momento en que puede haber una fuente que sea potable y no aparezca la planta potabilizadora, ya no es un elemento básico. Por otro lado, la estación de bombeo. Por ejemplo, si yo tengo una ciudad como por ejemplo La Paz. La Paz, el agua que alimenta la red y que distribuye el agua a la ciudad de La Paz es captada de embalses en el alto. La diferencia de cota topográfica que hay, 400 metros de diferencia de nivel. Entonces ahí no se necesita estación de bombeo porque el agua baja por gravedad directo a la red. Entonces, desde el momento en que existen condiciones en que puede darse el caso que no se necesite estación de bombeo, entonces ya es un elemento no básico. Y por otro lado está el tanque de almacenamiento. Por ejemplo, en Santa Cruz, por la magnitud que tiene la mancha urbana y la topografía llana, generalmente no se coloca tanque de almacenamiento. Entonces, en esos casos, se convierte el tanque de almacenamiento en un elemento no básico, porque puede o no aparecer dependiendo de las condiciones topográficas de la zona. ¿Está bien? Dice aquí, la fuente es básica, puesto que si no hay agua, no hay red. ¿Qué es lo que yo les he explicado? La conductora es básica, ya que generalmente la fuente se encuentra lejos del núcleo poblacional que la va a consumir. Y la red es básica porque sin ella no se podría llegar a todos los usuarios. La planta potabilizadora es no básica o alternativa, ya que solo se coloca si es que el agua no es potable. La estación de bombeo es no básica o alternativa, puesto que solo aparece cuando la topografía es llana y no se puede realizar la entrega por gravedad a través de un tanque elevado. Y el tanque de almacenamiento es alternativo, ya que solo aparece cuando las condiciones topográficas lo permiten, o sea, cuando hay una topografía accidentada. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 8 las características que deben reunir las posibles fuentes de agua. Dice, las fuentes de agua es dentro del sistema de abastecimiento el objeto de obra más importante, ya que la misma define el tipo de captación, porque si es superficial, es con una obra de toma superficial, pero si es subterránea, es mediante un pozo y la colocación de equipos de bombeo, y además define la necesidad de purificación y el tipo de conducción. Digo la necesidad de purificación, ¿por qué? Porque si el agua no es potable, voy a tener que construir una planta, pero si el agua es potable, no es necesario. Y el tipo de conducción, si el elemento es por gravedad, pues entonces muchas veces la puedo conducir por gravedad y en otros casos la conducción debe ser forzada. Entonces vamos a ver cuáles son las posibles fuentes que nosotros podemos encontrar. En primer lugar, la primera fuente de agua potable es el agua de lluvia. La segunda fuente que podemos encontrar es el agua superficial, o sea, los lagos, las lagunas,
los arroyos, las quebradas, los embalses de presa. El que tiene el micrófono encendido, porfa, cierre. La otra posible fuente es el agua subterránea, o sea, que es el agua que se infiltró a través de estratos permeables del terreno y se almacenó en estratos acuíferos en el subsuelo, formando lo que se conoce con el nombre de acuífero. Y tenemos el agua de los océanos, que es el agua de mar. ¿Está claro? Esas son las 4 posibles fuentes que nosotros podemos captar el agua para el abastecimiento. Ahora vamos a ver las características de cada agua. Por ejemplo, el agua de lluvia. Esta agua ¿puede apagar el micrófono, por favor? El agua de lluvia. El agua de lluvia se puede captar de los techos de las viviendas o edificios o conducirlas a cisternas o tanques para su almacenamiento y posteriormente utilizarla. El agua de lluvia es el agua más pura que nosotros podemos encontrar. Es el resultado de un proceso de destilación. Entonces, el agua de mejor calidad que nosotros podemos encontrar es justamente el agua de lluvia. Pero ¿dónde es que radica su dificultad? Su dificultad es que no todo el año llueve. Entonces, para las grandes poblaciones, pues lógicamente es imposible utilizar como fuente de abastecimiento el agua de lluvia porque tendríamos mucho tiempo sin la cantidad de agua para disponer a la población. ¿Está claro? Por eso es que no lo consideramos como una fuente para los sistemas de distribución que nosotros diseñamos. El otro tipo de fuentes son las superficiales, que son las que más comúnmente nosotros vamos a encontrar. Es el agua que se encuentra en la superficie, ya sea en movimiento o estacionaria. Las que están en movimiento son los ríos, arroyos y quebradas. Y las estacionarias podemos mencionar los lagos, las lagunas y los embalses de las presas. La dificultad más grande que tiene esta agua es que en un 99,9999%, por no decir el 100% y ser absoluto, es que esta agua es un agua que está contaminada. ¿Está claro? Esta es un agua que generalmente la encontramos contaminada. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con el terreno, adquiere los contaminantes del terreno y al estar sobre la superficie en contacto con la atmósfera, también adquiere los contaminantes que tenga la atmósfera. Generalmente, el agua que nosotros captamos de una fuente superficial la tenemos que potabilizar. El otro tipo, pero esta es la fuente más común y es una de las fuentes que nosotros contamos siempre o podemos contar para la distribución de agua. El otro tipo de fuente es el agua subterránea. Esta es el agua de precipitación pluvial que, como yo les decía, al escurrir por estratos de terrenos permeables se infiltra y se almacena en estratos rocosos formando lo que se conoce con el nombre de los acuíferos. Este es un agua de mucha mejor calidad que la superficial porque al pasar a través de los estratos permeables del terreno, ahí ya recibe un tratamiento que se conoce con el nombre de la filtración. Por eso es que siempre es un agua de mucha mejor calidad que el agua superficial. Ahora, ¿cuáles son los posibles contaminantes y los más peligrosos que podemos tener? Bueno, entre los contaminantes más típicos que nosotros podemos encontrar en las aguas subterráneas es la presencia de las sales minerales. O sea, las sales minerales como son el calcio, el magnesio, etcétera. Que esto le dan una cierta dureza y bueno, el agua potable tiene un cierto límite de dureza. Entonces es uno de los contaminantes que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también la presencia de manganeso y el hierro, porque manganeso y hierro le dan color y sabor al agua. Ese es uno de los problemas que están teniendo los acuíferos en Santa Cruz, que se ha desatado valores de hierro y manganeso
por encima de lo que establece la normativa. Y por último, el otro elemento que es importantísimo controlar en el agua subterránea es precisamente los coloides de aluminio. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, según un estudio, que cuando el hombre adquiere los coloides de aluminio a través del agua, estos generan cáncer en el ser humano. Entonces eso es importante que nosotros tengamos presente. Y el otro tipo de agua, estas dos fuentes, la superficial y la subterránea, son con las únicas que nosotros nos vamos a quedar. Porque el otro tipo de fuente, como es la de lluvia, ya vimos que el problema es la cantidad. Y el último tipo de fuente, que son el agua de los océanos, lógicamente que esta agua se emplea muy poco como fuente de abastecimiento. Solo hay 3 países que la utilizan como fuente de abastecimiento, como son la isla de Aruba, Australia y los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque ellos viven en zonas desérticas y lógicamente pueden, y además tienen los recursos como para poder transformar un agua de un océano, un agua salada, en un agua potable. El costo de la potabilización de un agua de mar es carísimo. Es carísimo. Para que ustedes tengan una idea, el sistema que se utiliza para potabilizar el agua es mediante un proceso de tratamiento que se conoce con el nombre de ósmosis inversa. Y una ósmosis inversa para un domicilio de 5 personas cuesta, por ejemplo, te puede estar costando entre $1,000 y $1,500. Ahora imagínate para una población de miles, cientos de miles o millones de habitantes, cuánto sería de costoso ese tratamiento, a los cuales nuestros países del tercer mundo no tienen acceso. Por lo costoso que son, por eso es que este sistema, perdón, esta fuente, nosotros la descartamos al igual que la de agua de lluvia. Quedándonos de esa manera, tanto con la fuente superficial como la subterránea. Y de preferencia, siempre que podamos obtener agua entre una fuente superficial y una subterránea, nos quedamos con la subterránea porque tienen siempre mejor calidad que la fuente superficial. Y aun cuando estas subterráneas requieran un tratamiento, va a ser mucho más económico que el de una fuente superficial. Bueno, vamos a ver en el punto 9 la cantidad de agua requerida en los núcleos urbanos. Aquí vamos a introducir un concepto que ustedes ya tienen que aprender y dominar desde ahora, porque este es un concepto básico que siempre se va a manejar en la ingeniería sanitaria, tanto en la 1 como en la 2. Entonces es un concepto que ya lo tienen que grabar como suyo para el resto de su vida profesional. Bueno, en primer lugar podemos decir que para poblaciones pequeñas en medio rural, una población necesita entre 60 a 100 litros por habitante por día. Mientras que en poblaciones medianas y grandes, la dotación que necesita un habitante oscila entre 100 y 400 litros por habitante por día. Para que ustedes tengan una idea, en Santa Cruz de la Sierra, la dotación que requiere la ciudad oscila, la dotación media está alrededor de los 115 a 120 litros por habitantes por día, por lo que estamos dentro de un rango de poblaciones medianas y grandes. Pero en pequeñas comunidades podemos encontrar poblaciones menores a los 100 litros por habitante. ¿Por qué se dice dotación media? Porque es el promedio de la dotación de consumo durante un periodo de un año, donde se registran las 4 estaciones, siendo fundamental las 2 estaciones extremas, que son el invierno y el calor, el verano. ¿Por qué? Porque en invierno en Santa Cruz se consume más o menos entre 80 a 90 litros por habitante por día. Y en invierno entre 80 y 90 litros. Y en verano se consume entre 140 y 150 litros, lo que da una dotación media en Santa Cruz de 115 a 120 litros
por habitantes por día. La cantidad mínima de agua promedio que requiere una persona hoy en día son, para beber, unos 10 litros. O sea, para reponer la pérdida de líquido en el organismo se requieren unos 10 litros. Para cocinar normalmente se utilizan como promedio unos 20 litros de agua. Para el aseo personal, unos 30 litros. Para lavar la ropa, unos 40 litros. Para la limpieza de la casa, unos 50 litros. Y para la disposición de los desechos, unos 70 litros. Lo que aproximadamente hacen unos 220 litros por habitantes por día. ¿Está claro? En Santa Cruz, fíjense ustedes que es prácticamente la mitad, unos 115, 120 litros por habitantes por día. ¿De qué va a depender el mayor consumo de la dotación? Bueno, lamentablemente, mientras más plata tiene la población a que vamos a alimentar, más consumen agua, porque tienen equipos electrodomésticos, como por ejemplo las lavadoras, que consumen más agua que si tuvieras que lavar a mano. Tienen carro, muchas veces más de uno, que lo utilizan para poder, al agua para poder lavarlo, etc. ¿Está bien? Bueno, a la forma en que se expresa la necesidad de agua vista anteriormente se le conoce en la ingeniería sanitaria como dotación. Y la dotación se calcula de la siguiente manera. La dotación va a ser igual al cociente del caudal de diseño, del caudal entre la población. Si el caudal yo lo expresara en litros por día y la población lo expreso en habitantes, entonces esto pasaría multiplicando litros por día, va a multiplicar el inverso de habitante, o sea, 1 sobre habitante. Y entonces me quedaría finalmente los litros por habitantes por día. O sea que la dotación no es más que la cantidad de litros que necesita un habitante en un día. ¿Está claro? Entonces, este concepto ustedes ya se lo tienen que aprender de memoria y tomarlo como parte de su vida cotidiana profesional. Entonces, hasta aquí llegó lo que teníamos previsto para esta primera clase. Entonces, bueno, vamos a a darle la oportunidad a ustedes que puedan, en este caso, consultar las dudas que tengan. ¿Está bien? Entonces, les escucho sus dudas. Puede ser del alcance de la materia que vimos al inicio de la clase, como de lo que hemos impartido en la clase de hoy. Quiero decirle algo antes que me pregunten las dudas. La asistencia, he visto que han entrado con el nombre y les pedí, por favor, que entraran con el apellido. Yo no voy a tomar la asistencia. El Zoom que tengo es un Zoom profesional que adquirí para justamente dar estas clases, lo pagué. Entonces, el Zoom profesional me permite entrar a mí a las reuniones que yo tengo, a las clases, y de ahí yo voy a sacar los participantes, la hora que ingresó, la hora que salió, me da los minutos que estuvo, las horas que estuvo dentro de la clase, todo lo da el Zoom. O sea, tengo un control total de la información de todos los asistentes a las clases. a la clase o a la reunión, porque ellos le llaman así reunión. Entonces, pero yo necesito que ustedes entren con su apellido, porque yo del Zoom puedo descargar la lista en AutoCAD, en Excel. Y entonces ahí la puedo ordenar por apellido para poder tomar, me facilite a mí tomar la asistencia. Entonces yo les pido, por favor, que la próxima clase ustedes entren con su apellido para que sea más fácil para mí poder pasar la asistencia de Zoom a mi lista de clase. ¿Está bien? Entonces,
Les consulto, a ver, dice un alumno, doctor, ¿me podría decir, por favor, si ese caudal se usa para calcular tanto para ciudad? Espérense, déjenme ver en el chat. Me pueden hacer mejor si me hacen las preguntas orales, porque esto de estarlo leyendo es un problema. Dice acá, a ver,